Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, nos reencontramos ahora en vivo, si vamos a corregir bien nuestras escarapelas, ¿verdad, Gladys? Qué complicado está este mes de la patria y de la madre. Tenés habilitado para arreglar, es más, ahí está, espera que un ratito. Ahí Está. Creo que quedó más Está, bueno. sí, ahí quedó bien. ¿Y el mío, señor director? Sí, también está bien, está bien. ¿Marcos Cáceres? ¿Qué tal? ¿El mío está bien? Bien también. Sí. La Está escarapela, como es natural que en el mes patrio utilicemos. ¿Cómo están ustedes? Iniciamos otra mesa de periodistas. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Los periodistas del diario ABC Color están aquí para hacer el análisis, el debate y la opinión con respecto a los temas más importantes. Tema político, tema económico, los dos temas relevantes. El tema tributario, concluyó la reunión. Recién Robert estaba con los invitados haciendo un interesante debate con respecto a por qué se tiene que hacer la reforma tributaria y por qué se tiene que dejar sin efecto, Gladys. Claro, cuáles son los cuestionamientos, cuáles son los puntos todavía en conflicto, qué se va a quedar en manos del Poder Ejecutivo directamente definir en última instancia. Bien, ahí está. El tema impuesto selectivo al consumo sigue siendo el punto delicado con el que no se ponen de acuerdo. Así es. En general, los empresarios no están de acuerdo. Pero con nada. Pero como se fue avanzando este diálogo y estas reuniones, estas conversaciones, finalmente el punto más conflictivo es efectivamente lo que estás mencionando, impuesto selectivo al consumo. Estamos hablando de bebidas alcohólicas, gaseosas, tabaco y algunos otros productos que forman parte de nuestro día a día. Bueno, todos los detalles en minutos aquí en Mesa de Periodistas. El tema tributario es el tema del momento. El presidente Mario Abdo Benítez había, durante su campaña, hecho algunos discursos de que no se iban a elevar impuestos. Sin embargo, la realidad es otra. Pero el viceministro Humberto Colmán dijo, no se va a elevar, estamos readecuando nada más. Así es, pero es un debate que todavía va a traer mucha cola. Tiene que ir al Senado esto. Tiene que ir al Parlamento, si las dos cámaras tienen que pasar. Bueno, y justamente del tema de las cámaras, el tema Víctor Bogado, el juicio oral y público que está enfrentando también es el tema del momento. Hoy el tribunal se instaló en el Congreso. Así es Javier, se trasladó hoy el tribunal que juzga a Víctor Bogado con toda la parafernalia, los jueces, los fiscales, los abogados defensores y los acusados hasta el salón VIP de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hoy declaró como testigo la diputada Celeste Amarilla, viuda de Franklin Boxia, exdirector de Itaipú, ya fallecido, que él fue el que contrató, durante su gestión fue contratada la niñera, conocida como Niñera de Oro. Y hizo unas declaraciones muy fuertes hoy Celeste Amarilla, confirmando plenamente que Víctor Bogado fue quien pidió que se contratara a la señorita Quintana. Que hostigaba a Anki Boxia. Sí, ella dijo que amenazaba, ¿verdad? Pero entendemos que quiso decir que hostigaba porque lo que comentaba es que lo llamaba constantemente al director de Itaipú de entonces, Anki Boxia, pidiéndole cargo. Y en total habló de 3 personas, 3 chicas, a las que había pedido, ella aseguró, que pidió que se los contratase. Una de ellas era la Niñera de Oro. Todos los detalles esta noche en Mesa de Periodistas, pero debo hacerte esta pregunta, Marcos Cáceres. Hoy el senador Juan Carlos Galaverna cumplió 30 años de gestión legislativa. Sí. ¿Hubo, algún brindis? Yo estoy tomando un poco de agua, pero en esta copa, pero de champán, Ni siquiera estuvo hoy, pidió permiso el senador Juan Carlos Galaverna. El presidente del Senado había presentado un proyecto el lunes pasado, se incluyó ya en el orden del día para homenajear a Juan Carlos Galaverna por estos 30 años y era en términos muy elogiosos. ¿Qué hicieron los diputados? Se rajaron. Los senadores, ahí está, ese fue su... Ese es el homenaje, el bautismo, ese es el homenaje que le hizo Payo Cubas en su momento. Pero hoy, en el momento, estaba en el punto 6 y en el punto 5 los senadores se retiraron. Pero lo que llamó la atención es que los que se retiraron primero fueron los senadores colorados. Dejaron sin quórum, con lo cual no se pudo tratar este homenaje a Juan Carlos Galaverna. O sea, esos propios correlí. Sus propios correlí evitaron, ¿verdad? Se enojaron porque parece que fue una cuestión inconsulta. Según dijeron, de parte del senador, del presidente del Senado, Silvio Beto Velar, fue el único firmante de este proyecto, que consiste en que, Javier, en
famoso entregarle una placa. Homenajearle. Entregarle una placa diciendo que fue un gran legislador, un gran protagonista de la vida política paraguaya, una cosa así decía. Todos los detalles tenemos para ustedes, pero esto también ocurrió en Paraguay. A balazos fue asesinado Narciso Vera Domínguez frente a un colegio de Pedro Juan Caballero. La víctima fatal del acribillamiento circulaba en su motocicleta hasta que fue alcanzado por otros dos sujetos que también iban en moto y abrieron fuego contra la víctima. Tras herir de muerte a su objetivo, los sicarios se fugaron del lugar. Se darán a conocer los nombres de las empresas involucradas en el operativo Brillante. Según manifestó el fiscal René Fernández, aún se encuentran recolectando evidencias para formular imputaciones contra las empresas involucradas en el sistema de coimas del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada. Alcides Oviedo, condenado por secuestro y enjuiciado por el plagio de Arlan Fick, aseguró que no se tienen pruebas en su contra, cuestionando el sistema judicial. Por su parte, el Ministerio Público asegura que tiene las pruebas suficientes para demostrar que Alcides Oviedo, quien además se habría declarado miembro activo del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, daba órdenes a los secuestradores de Fick desde la cárcel. Bueno, hacemos la descripción, que es lo que dijo Celeste Amarilla. Terminó emparrillando a Víctor Bogado en su declaración ante el Tribunal de Sentencia. Tribunal de Sentencia que se instaló en el quinto piso de la Cámara de Diputados. Así es, Javier. Ocurre que los parlamentarios tienen ese privilegio. Ellos pueden pedir que les vengan a tomar la declaración en su lugar habitual, ¿verdad? En el Congreso. No tienen por qué trasladarse hasta el Poder Judicial. Por los fueros que tienen. Por los fueros que tienen, exactamente. Y Celeste Amarilla hizo una declaración muy fuerte porque contó cuestiones así hasta personales, como su marido le mostraba, su marido, ella es viuda ya de Anki Boxia, le mostraba el celular cuando decía Víctor Bogado que estaba llamando para hincharle todos los días con contrataciones. Y concretamente dijo que pidió 3 contrataciones y bueno, Anki una de ellas le dio. O sea que no tiene que oír por lo visto. No, y vos sabés que... Sin vergüenza, sí, sin tupé. Sí, aparte vos sabés que yo te comentaba fuera del micrófono que los mismos, nadie ya dice que no tenía 2 sueldos, Gabriela Quintana, la niñera de oro. No tratan de demostrar que no tiene 2 sueldos, lo que tratan de decir que no es delito. O sea, la ética no importa nada acá. Acá lo importante es los atajos legales para tratar de demostrar que no es una cuestión punible. Y por otro lado, ellos dicen que Itaipú no es parte del Estado. ¿Por qué? Porque se basan en que no forma parte los fondos de Itaipú del presupuesto general de gastos de la Nación. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién nombra al director de Itaipú? El presidente de la República, con acuerdo del Senado. O sea que depende directamente. Aparte, una cosa que apuntó Celeste Amarilla, muy bueno su apunte, de que cuando al director se lo pillan algo, se lo quiere interpelar, ¿quién lo interpela? El Parlamento. O sea que hay una vinculación muy fuerte. O si no hubiera estado rindiendo cuentas. Él es Wildo Almirón. Wildo Almirón. ¿Por qué él declaró? Él fue como funcionario de Itaipú. Él creo que estaba en la parte jurídica. Él era el director jurídico. Director jurídico. Y se le hicieron algunas consultas y por supuesto él defendió la postura de la defensa de Víctor Bogado y de la niñera. La Torre es el abogado de Víctor Bogado. Así es, La Torre es el abogado. Ahora una consulta. Supongamos que fuese legal tener el sueldo de Itaipú y al mismo tiempo tener el sueldo de la Cámara de Diputados. No, dicen que no es ilegal, no es ilegal. Que no es ilegal. Ok, supongamos que eso sea cierto. Sí. ¿Cómo haces, persona, ser humano, para partirte en 2 y poder cumplir tu horario de entrada y salida en los 2 lugares? En algún lugar Perlita sabe. Estás siendo planillera. Y no, de hecho, uno que declaró antes, el día anterior, fue Juan Bartolomé Ramírez, el presidente de la Cámara de Diputados, Ancho Ramírez. Él dijo que la echó a Gabriela Quintana en su momento cuando advirtió que tenía 2 salarios. Entonces la echó de la Cámara de Diputados. Pero atendé, justo tenía que acercarlo y no hice de tan acelerado que estamos, ¿verdad? Ajá. Pero a propósito, Rodrigo, si tenés a mano la caricatura del trabajo de Carlos, sería ahí justamente está, mira, ¡Ancho, auxilio! Sí, ahí le está tirando un ancla para que debería tirarle un patito inflable, pero me parece que no tenía intenciones de salvarlo. Claro, porque la idea era hundirle más. Sí, yo creo que lo que hizo Ancho Ramírez fue simplemente contar la verdad. O sea, lo que él hizo cuando advirtió que existía una situación
y muy irregular como mínimo. No sé si es ilegal. Esto es una cosa que los fiscales sostienen, que hay una ilegalidad, porque va en contra de la ley 796 que regula la prohibición de la doble remuneración. Pero ahí está la pelea. Ahora, a mí me sorprende, ¿viste estas cosas legales, Javier? Sí. De lo que está tipificado y no está tipificado. Es una vergüenza, ¿verdad? Que por una recomendación alguien pueda percibir 2 salarios, ¿verdad? Y que están vinculados al Estado. Eso que no figura en el presupuesto. Pero ¿quién no sabe que Itaipú hay una vinculación? Los fondos de Itaipú se utilizan en cuestiones de Estado todo el tiempo. A ver, seamos bien sinceros, lo de Gabriela Quintana es solamente un elemento que termina desencadenando, es la muestra de cómo influenciaba, pedía, insistía. Acá Víctor Bogado es el tema. Sí, o sea, claro. El legislador es demostrar el poder político que fue utilizado precisamente para conseguir ese tipo de beneficios. Gabriela Quintana es una víctima de Víctor Bogado. Sí. Gabriela Quintana es simplemente el eslabón más débil de esta historia. Gabriela Quintana debería contar cómo fue las cosas. Gabriela Quintana debería confesar todo. Ella es simplemente una víctima más de la clase política de Víctor Bogado. Y ni siquiera, Javier, sabemos si era una situación similar al de los jardineros, ¿te acordás? De José María Ibáñez. También. Los caseros, que ellos ni siquiera cobraban porque la esposa de José María Ibáñez era la que se quedaba con parte de su sueldo. No sabemos si el caso de Gabriela Quintana no es igual, ¿verdad? Porque acá... Se dice. Sí, obviamente no se van a decir muchas cosas porque debe haber presiones, amenazas de todo tipo. Y posiblemente sea así. Gabriela Quintana es un eslabón y quién sabe cuánta gente más hay. Sí, cuántos otros. Miles estarán en la misma situación, ¿verdad? Las declaraciones de los legisladores, colegas de Víctor Bogado, terminan incinerándolo a él mismo. Sí, yo creo que con esto hay poco margen para que los jueces piensen otra cosa, ¿verdad? De que no hay ese delito. Ahora, llama la atención un poco, vos sabés que hoy la actitud de Juan Carlos Zárate, porque ¿Quién es Juan Carlos Zárate? Juan Carlos Zárate es miembro del tribunal. Uno de los jueces. Uno de los jueces. Son Víctor Medina, Juan Carlos Zárate y Helio Rubén Ovelar. Y las preguntas que ellos hicieron, porque ¿sabes quién también hoy declaró como testigo del tribunal, convocada por el tribunal, pero por recomendación, por pedido de la defensa? Magnolia Mendoza. La actual directora jurídica. Que es esposa del presidente del Senado, del Congreso, Silvio Ovelar. ¿Qué cosas le preguntaron? Y las preguntas eran todas, parecía que las preguntas estaban hechas por la defensa. Pregunta colchón. Pregunta colchón. Todas iban dirigidas a decir que no es parte del Estado de Itaipú, de que el que nombra a los funcionarios es el director, obviamente. Ellos quieren decir que por más que haya llamado Víctor Bogado, el responsable es Anqui Boxia, que ya está fallecido. ¿Fue toda esta declaración? Duró muchísimo, empezó alrededor del mediodía, un poco después del mediodía, a las 2 creo, y después duró. Yo estuve en la parte de la sesión del Senado, después me trasladé hasta allá, y duró hasta entrar a las 7 más o menos. Bastante duro. A ver, Magnolia Mendoza entonces se dice pues pregunta colchón. Sí, para tratar de blanquear. Claro, no, porque... Le salva de la caída del golpe. Claro. Exacto. Se Sí. va a rebotar, va a quedar cómodo, Claro. no se va a golpear. Sí, y exactamente. Los periodistas suelen hacer pregunta colchón. Sí, hay periodistas expertos en eso. Javier, sí, ¿vos crees eso? Sí, hacen pregunta colchón. Sí, Hacen. de repente cuando están apretando a un entrevistado y sale con una pregunta que no tiene nada que ver un periodista. Hombre, ahí esté tu línea de preguntas y respuestas de apriete, ¿verdad? Sí, y si tu nombre está en una agenda del general y eso sí que peor todavía, el colchón es más ancho. Sí, más blandito. Somier le tiene. Somier ya no es ni colchón, ¿verdad? Pero Javier, lo concreto es que acá Magnolia Mendoza, yo creo que ella fue un poco como enviada de Silvio Ovelar y fue a nivel de amiga, ¿verdad? Porque ella es directora jurídica actualmente y trató de decir que no existía esa vinculación, que no es parte del Estado de Itaipú, que las designaciones las hace Pero el la director. Corte dijo otra cosa ya. La Corte ya dijo otra cosa. Acá hay una cuestión bien particular. La defensa presentó una acción de inconstitucionalidad porque supuestamente Gabriela Quintana no era funcionaria o sea,
No tenía dos sueldos. Itaipú no era del Estado, Sí, no sí. estaba bajo el control del Estado y no tenía dos sueldos. Y lo que pedían era una explicación si Itaipú era o no del Estado. La Corte le dijo sí. Dijo horas antes que se inicie el juicio oral y público a Gabriela Quintana y a Víctor Bogado. Atendé lo que plantea el abogado Gabriela Quintana, Andrés Casati. Sí. Prevaricato. Ad honorem, No, después admitió él que había sí, le pagan. le paga. Ah, bueno, menos mal. Barato no va a ser. No, que dijo que supuestamente los ministros de Corte cometieron prevaricato. Prevaricato, pues dictar una sentencia que va en contra de la ley. A sabiendas. A sabiendas encima, ¿verdad? Prevaricato. Entonces, ¿por qué no denuncia ante el jurado de enjuiciamiento si cree que los ministros de Corte cometieron prevaricato? Así es. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que si el jurado llega a decir, no es prevaricato, ¿de dónde saca que es prevaricato? Los ministros de Corte le pueden demandar. Claro. Refrescame Pero la es una memoria. cuestión, mediatizan nomás el asunto. Necesito que me refresque en la memoria. Esta expedición de la Corte fue, la sentencia de la Corte fue a partir de este caso en particular Sí. u otro que dejó una jurisprudencia. No. Gabriela Quintana, a través de su abogado, hizo esta presentación, digamos, ante la Corte, terminó en la Corte, para decir que Itaipú no es parte del Estado, por lo tanto no se puede considerar un caso de doble remuneración. Ella supuestamente solamente era funcionaria de la Cámara de Diputados, cosa que es cierta, pero también tenía un salario, cobró al mismo tiempo un salario de Itaipú. Éticamente no es defendible de ninguna manera y de hecho los abogados de ella no intentan demostrar que Y ella Víctor no Bogado cobró. llora y dice que es persecución. Sí, así es. Llora, pero llora. Llora de verdad. Sí. Habla, por supuesto. No, es terrible. Víctima. Desde el punto de vista ético ¿Conocés es el video? impresentable. Desde el punto de vista ético es impresentable este caso. Yo creo que está demostrado por lo que dijo hoy la diputada Celeste Amarilla, de que hubo presión, hubo pedido de parte del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, para que se nombre a Gabriela Quintana y otras dos personas inclusive. Y esto lo contó muy abiertamente ella, que inclusive el entonces director de Itaipú, Anqui Bocia, se quejaba del hostigamiento del que era objeto por parte del presidente de la Cámara de Diputados. Y cuando los abogados le dijeron en un momento, ¿y por qué no denunció? Y le dice Celeste Amarilla, esta es una cuestión que todos los políticos que están en cargos altos, de hecho, sufren pedidos, presiones, amenazas, amenazas que no llegan, por supuesto, no le dicen te voy a matar si no me das el cargo, pero dice, dale, yo soy amigo de tal, el presidente me pidió, Claro. Todo ese tipo de cosas, que es cierto, nosotros sabemos que eso ocurre, está mal, pero ocurre. Y lo que ocurrió con Víctor Bogado, aprovechándose que era presidente de la Cámara de Diputados, evidentemente insistía para meter gente en la Cámara, en Itaipú y en la Cámara de Diputados al mismo tiempo. Exacto. Bueno, cuando regresemos nos ocupamos del tema tributario, qué es lo que dicen los empresarios, qué es lo que dicen desde el Ministerio de Hacienda. ¿Cuándo se presenta el proyecto, Gladys? El lunes en principio podría extenderse un poco más, pero no pasa de la próxima semana. Bueno, así nos tienen desde el 15 de marzo pasado, los detalles en minutos.